¿Qué tal? Buenas noches. Estamos a punto de entrar en nuestra entrevista de este jueves con un súper invitado que es Abraham Jiménez, artista plástico contemporáneo que vive en la Ciudad de México y que... Atsiri, ¿cómo estás? Qué gusto. Y hoy nos acompaña para platicar sobre arte en tiempos de COVID. Es un gusto que nos acompañen. Vamos a tener oportunidad de tener una sesión de preguntas y respuestas al término de la entrevista. La entrevista se sucede en tres pilares. El primero es sobre la percepción que el artista tiene con respecto a lo que se está viviendo, cómo él lo está afrontando, cuáles son las astucias que ha implementado para poder seguir en la creatividad, en el quehacer diario, con la vida. Abraham ya está aquí, qué gusto, bienvenido. Hola, qué gusto, Abraham. Hola, Catherine, ¿cómo Muy estás? bien, qué honor tenerte por aquí. No, pues para mí es un placer Qué lindo, compartir. muchas gracias, Abraham. Pues esta entrevista tiene un matiz diferente porque vamos a probar algo, pues como muy interesante que es entrar de lleno en esta charla. No tuvimos charla previa con Abraham, eso va a estar bastante divertido. Así que va a ser genuinamente lo que surge en este momento. Qué maravilla. Exactamente. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Y bueno, pues Sí, gracias a todos. ¿qué te parece si entramos en materia y nos platicas un poquito sobre cómo fue el proceso de adaptación a estas nuevas condiciones, cómo ha sido el trabajo en el estudio y pues todas estas experiencias que pues sin duda nos están reposicionando en esta vida? Pues bueno, prácticamente para mí no fue tan ajeno porque básicamente yo vivo encerrado en mi taller, ¿no? O sea, desde que me cambié al área de Xochimilco, estoy un poco más aislado como de todo y pues básicamente no fue como tan difícil para mí el no salir, ¿no? Yo creo que la mayoría de los artistas siempre están como más aislados. Entonces, en ese sentido, no fue tan complicado. De hecho, yo creo que ganamos muchas horas en el taller, pero yo creo que lo difícil fue como conseguir material, ¿no? Si te agarró y no tenías material, te quedaste sin el material. Y bueno, y también eso provocó, Catherine, otras búsquedas, ¿no? En mi caso, yo empecé a hacer monotipos, empecé a hacer grabado, y exactamente cuando llega la pandemia se corta ese proceso. Ya no podía salir a hacer un monotipo al taller de grabado. Entonces, fue muy interesante buscarme las herramientas en casa y logré sacar un monotipo imprimiéndolo con un rodillo a mano y viendo a ver qué salía, ¿no? Entonces, la verdad fue muy padre ver que a pesar de que no tenía las condiciones, pues pude realizar el trabajo y aparte fue muy satisfactorio decir, bueno, lo hice sin una prensa, ¿no? Entonces, o sea, fue muy interesante y yo creo que otras de las cosas que también fue como muy padre fue regresar a dibujar. Claro, claro. Se necesita papel y lápiz o carboncillo. Exactamente. Entonces, pues regresé otra vez como a una especie como más íntima, ¿no? O sea, más íntima en el sentido de que son dibujos no tan pretenciosos, de una escala como muy pequeña, son unas acuarelas como muy Mm, pequeñitas. Entonces, hubo una especie de intimidad, ¿no? Porque por lo regular mis óleos pues son de gran formato, son piezas más o menos entre 1,60, 1,80, y de repente regresar como que otra vez al origen, pues fue como otra vez repensar el ser. Y yo creo que el COVID es lo que ha traído hacia muchas personas y yo creo que hacia muchos creadores, repensarse como qué es uno.
Claro, porque como bien mencionaste, ¿no? Se comienzan con procesos íntimos y entonces pues en esas reflexiones, ya como en un espacio inclusive creativo contenido, comienza a haber esta reflexión de ¿y quién soy yo, verdad? y, y ¿Quién soy yo y también para dónde vamos? sí, sí, claro, porque pues yo creo que el ejercicio más complejo de cualquier ser humano es reconocerse, observarse, la práctica del testigo, ¿no? ¿Quién soy yo? Y por consecuencia, sobre esos cimientos, pues hacia dónde vamos. ¿Y qué descubriste, Abraham? Porque pues esa es la parte como sustanciosa. Pues bueno, la parte interesante que, pues creo que hay un antes del COVID y va a haber un después del COVID. O sea, ¿quiénes éramos antes y ahora quiénes somos? Y ahora, ¿cómo nos vamos a reconstruir? Me acuerdo que se hablaba mucho de la realidad virtual y pues bueno, estamos en la Sí, realidad virtual, ¿no? De hecho, ahorita tú y yo nos estamos comunicando bajo la tecnología. Yo no veo tan mal la tecnología, simplemente es una herramienta y que básicamente vamos a tener que empezar a saber usarla. Por ahí el escritor Juan Villoro decía que esta cuestión de lo digital, pues parecía que, no sé, que fue como si un ser de las cavernas encontrara un cuchillo y lo primero que hizo fue, en sus palabras, despanzurrar a alguien, ¿no? Y actualmente el ser humano a ese cuchillo ahora le pone mantequilla y mermelada al pan. Entonces, las herramientas van teniendo otros giros, ¿no? Y las vamos ocupando de qué manera bonito. distinta, ¿no? Entonces, es muy padre porque creo que ahorita va a ser como una especie de empezarnos a adaptar y empezarnos a mover bajo esta relación. Tiene una parte donde ganas, pero también tiene de repente una parte triste porque, bueno, las personas que acudimos consecutivamente a los museos, pues ahorita que Híjole. estén cerrados, que sí te los presenten virtuales, que las ferias de arte sean virtuales, que las galerías ahorita estén presentando virtual, es otra manera de Sí, entender las cosas, ¿no? Y uno, pues a veces sí extraña pues estar parado frente a la pieza y también sobre todo estar parado frente a nuestros sí, seres claro. queridos, ¿no? Entonces, es una etapa de mucha añoranza, de estar con uno mismo, pero también de valorar mucho al Sí, otro. Entonces, el sentido de otredad va a cambiar muchísimo. Entonces, eso ha sido gran parte de lo que pues ha dejado en mí como mucha reflexión y también ha sido entender al otro, ponerte en la postura del otro, ¿no? claro, claro. En esta añoranza que incluye pues esta práctica de ver el trabajo de los colegas, ver el trabajo de otros artistas, se tienen exposiciones ya montadas que ni siquiera podemos irnos a asomar y todos, pero ¿por qué no la abren? ¿No? ¿Por qué no abren el museo? ¿No? Pero en estas soluciones alternativas, que es como la que tenemos en este momento para presentar esta reflexión, con todos los que nos están acompañando, muchas gracias, qué gusto que están aquí. Eh, hasta mi mamá está Ay, qué padre. en esta añoranza de estar en contemplación y en presencia del otro, porque es eso, ¿no? La presencia aquí en esta cercanía. También el arte nosotros necesitamos esa presencia. O sea, cuando pensamos en imágenes de las obras pictóricas, pues pareciera que es como sencillo compartir el trabajo, porque es una superficie bidimensional y que finalmente a través de la pantalla, pues pudiera ser factible, ¿no? Tú no encuentras como un camino adecuado que resuelve
o tenemos que encontrar alguna alternativa en esta virtualidad que supla justo la presencia de la obra. Yo creo que la presencia de la obra no se va a suplir. O sea, la obra siempre, yo creo que va a aumentar más su valor de la obra en todos los sentidos, desde la parte del mercado hasta la parte de todos los valores que puede tener muy profundos una pieza. Yo creo que va a aumentar su valor. Igual el ir al museo va a ser más apreciado. Si antes tenías las puertas abiertas y, por ejemplo, con una credencial de maestro o estudiante podías entrar gratuitamente a un museo, ahora se van a valorar más todas esas cosas. O sea, entonces, no sé, hacer fila para poder entrar a un museo ahora, para comprar algo, hacer una fila. Toda esta cuestión de finalmente distancia, la misma palabra, o sea, finalmente la distancia te separa, pero tiene esa ventaja de que cuando tú tomas distancia hacia todo, cuando tú te paras atrás de tu lienzo y tomas distancia, pues te da chance de ver en perspectiva. Esta pandemia nos ha hecho eso, o sea, poder ver en perspectiva la totalidad y una totalidad aparte global, porque no es un hecho local, ¿no? No fue, o sea, aparte México venía, o sea, ha sido golpeado por un temblor, habíamos sido golpeados por un temblor y de repente se presenta eso. Entonces, básicamente, pues existen muchos miedos, pero también existe mucha valentía. Ahora lo que me ha gustado mucho, por ejemplo, con este tipo de intervenciones, que si antes nada más tenías alcance a ver el cuadro del artista, ahora el artista tiene voz. Entonces es padrísimo conectarte en un en vivo y ver qué piensa ese artista, ¿no? Y qué piensa en el momento real, ¿no? Yo me acuerdo que agarraba yo en la universidad, me iba a la biblioteca y sacaba los videos de los pintores de estos programas que había grabado, no sé si el 11 o el 22 sobre el Fonca, o viceversa. Y, y en este intercambio, pues veía yo, pero era una cosa difícil. Y ahora eso es padre, porque ahora hemos podido escuchar la voz de los artistas y qué piensan los artistas. Claro, a mí me parece valiosísimo que exista esta interacción, que conozcan el punto de vista, que conozcan la emoción en el momento en que está ocurriendo, porque pues finalmente todavía nos encontramos envueltos en esta situación. Me parece que no es algo pasajero, estamos en un umbral. O sea, estamos justo en este momento que está como muy denso porque todo está como suspendido, no está aterrizado y creo que también es un momento súper valioso porque quien aterrice, quien resuelva, es quien va a marcar la tendencia, la pauta, quien va a tener esa pues maravillosa fortuna de ofrecer una solución, ¿no? O un entendimiento de la situación. Yo te quiero preguntar si consideras que la pintura va a tener alguna evolución con respecto a este filtro que es la pantalla, porque no todos van a tener esta posibilidad de estar en contemplación frente a esta obra de arte. Y si se tiene que consumir a través del filtro de una pantalla, el celular, la computadora, la laptop, ¿habrá algo que tenga que tener la pintura para que entonces pueda ser más elocuente en su comunicación? Pues yo creo que esta cuestión de los signos o de la escritura que guardan los cuadros, finalmente las lecturas, el diálogo se va a volver sí más complejo, probablemente a lo mejor se vuelva más cerrado. Del lado de los creadores, pues también la parte económica es un gran golpe. O sea, quien nosotros finalmente pues los que podemos estar dentro de un estudio y seguir creando, pues es un gran beneficio, pero va a haber gente que lamentablemente sí la va a sacar de la jugada, que probablemente
tengamos que hacer otra actividad para poder ser artistas, ¿no? Esa es una carrera un poco extraña, ¿no? Que tengas que trabajar para hacer lo que te gusta. Pero yo creo que va a sacar a algunos del juego y también van a entrar otros al juego. Entonces, esta idea de cómo se va a producir el arte y también de cómo va a cambiar en cuanto a sus códigos y en cuanto a su lectura, pues finalmente se ha ido cambiando. Instagram ha sido una gran ventana para muchos artistas. Digo, en mi caso antes, pues bueno, era esfuérzate por hacer una página web. Era una cosa rara y extraña. Muchos artistas, pues bueno, cuando estás encerrado a pintar, pues ni siquiera estás pensando en una página web. Tenías esa necesidad de un web. Y después, bueno, un Facebook y después un Instagram. Pero ha sido una puerta también, o sea, tiene muchas ventajas. A mí, mucha gente de otros países me ha contactado por medio de Instagram o de alguna manera gente que me vio hace 2 años en Miami y de repente me doy cuenta que es un suizo y que me acaba de contactar. Entonces, te das cuenta que también tiene esa gran ventaja de que el marco es más amplio, pero en el momento en que se vuelve más amplio, pues es más compleja la... Me encantan los efectos especiales. La, son los efectos especiales de Xochimilco. Son buenísimos. No? Es como el reloj, pero bueno, regresando al tema, es que esta cuestión de que al volverse el arte más global, pues te tienes que esforzar más, porque si tu competencia era local, si de alguna manera o lo que tú podías ver era lo local, ahora cualquier chico se mete y puede ver qué está haciendo un artista en Japón, qué está haciendo un artista en Perú, qué está haciendo un artista en Nueva York. O sea, también abre esas posibilidades, pero también lo vuelve más complejo. ¿Por qué? Porque también el discurso pues se vuelve como una especie de espejo, ¿no? También muchos artistas pues se están copiando unos a los otros. También es peligroso. Claro, claro. Porque como están pendientes de lo que hace el prójimo, ya no tan solo es el grupo de artistas de la localidad, ¿no? Sino es el grupo extensísimo de artistas al que tiene acceso, ¿no? Claro. Sí, eso me parece siempre delicado. Suele haber ese fenómeno de homologación, ¿no? De manera inconsciente, inclusive, ¿no? Pues sí, honestamente, finalmente la ola te pega, aunque no quieras. Es más, ahorita estés en el lugar más recóndito, pues te golpea. Los medios de comunicación, eso sí, yo creo que es demasiado, o sea, ese sí es un gran punto a cuestionarse. Los medios de comunicación están en un momento como de mucha efervescencia, de finalmente si el medio de comunicación antes era como específico, era un medio cultural que te enterabas del arte por ese medio cultural, pues ahora te enteras por un chavito que trae un celular y que está en el MoMA grabando una exposición y el chavito te está dando la premier de la exposición. Ya ni siquiera es que el medio cultural te dé la premier. O sea, un niño de 11 años te está diciendo que está bien, sí, claro, en el MoMA. Entonces, o sea, todo se va modificando. ¿Y qué tal resultaron estos experimentos de monotipo sin prensa, Abraham? Pues para mí fue fabuloso. O sea, fue como que, como niño chiquito, descubrir algo. O sea, ver que la imagen aparecía y que sí era lo que esperaba y que cambia, pues fue increíble. Para mí fue algo muy, muy padre porque pues vuelve a esa parte maravillosa que es el arte. El arte siempre tiene esta condición de sorprenderte. O sea, el arte te sorprende. O sea, de momento es algo que cuando lo ves, automáticamente es más, a veces se vuelve hasta indiscreto. O sea, no puedes describir cuando tienes ese impacto con la obra, ya sea, es más, hasta de repente un pequeño formato, en este caso un monotipo, y que dices, wow, ¿no? Te llena tanto que
que dices, bueno, esta pandemia me acercó y me llevó a esto. A un proceso inédito y que seguramente no hubiera llegado de otra manera, ¿no? No, y yo creo que ni siquiera hubiera estado yo como preocupado, o ni siquiera no estuviera pensando en cómo Claro, resolver. no. Y con respecto a las temáticas, Abraham, platícanos un poquito de tu trabajo y si esta pandemia, esta reflexión, esta fuerte convivencia con la familia te abrió o te ofreció otros discursos. Pues yo creo que en su primera parte como que reafirmó mucho, mucho mi discurso. Yo trabajo mucho con la ficción y para mí esta pandemia en un momento parecía una ficción. Entonces, básicamente mis discursos de mis obras son ficciones que de repente te conectan con realidades. Entonces, de momento, cuando tú ves una pieza mía, es como si yo te pusiera un estilo de cine. Mi obra está muy ligada a la teatralidad, a lo cinematográfico, mucho a la ficción, pero dentro de esa ficción hay mucha verdad y hay mucha realidad. Entonces, esta pandemia finalmente reafirmaba mucho de mis mismas ficciones contadas en mi obra. Entonces, de repente, cuando sales a la calle y no ves a nadie, o de repente todo el mundo trae un cubrebocas, de repente pensaba yo mucho en mi obra, pensaba mucho en todos estos personajes que yo genero, que yo invento, y decía, bueno, estos personajes ya no son una ficción, están ahí. El ir en el carro y ver al otro con el cubrebocas, el voltear y ver al niño con la careta, o sea, decías, finalmente como que reafirmaba mucho mis temáticas, las reafirmaba mucho. Y inevitablemente estuve trabajando en un cuadro de manera muy simbólica tocando el tema del COVID. O sea, sí, no me escapé, pero de alguna manera también lo quería hacer muy sutilmente. ¡Qué bueno! Luego nos compartes esa pieza, por favor, Abraham. Sí, sí, sí. ¿Consideras que, como bien dices, hay un antes y un después de esto que estamos viviendo? Lo que viene después, ¿cómo lo vislumbras? Pues mira, viene una parte desesperanzadora porque hay mucha gente que está enferma, está contagiada, pero también viene, me decía un amigo, Abraham, ¿tú qué piensas? Yo le decía, bueno, es que esto va a sacar lo mejor del ser humano, pero también puede sacar lo peor del ser humano. O sea, yo creo que en ese sentido vamos a estar muy polarizados. Va a haber gente con muchas necesidades económicas, o sea, hay gente que está pensando en comer, seamos honestos, y va a haber gente que va a estar pensando en irse de viaje. Entonces, yo creo que el proceso va a ser lento, pero en algún momento se van a volver a acomodar las piezas. O sea, yo veo a mis hijos como ya de alguna manera para ellos van a ser conscientes de que todo el tiempo se tienen que estar lavando sus manos, lo ordenado que tienen que ser con sus cosas, la entrada y la salida. O sea, finalmente ya van a ser, o sea, van a ser unos niños que van a tener otra conciencia. Como te contaba, los adolescentes, para ellos yo creo que va a ser muy, muy difícil. O sea, en plena adolescencia que te encierren, yo no hubiese podido. O sea, yo fui un chico que patinaba, que andaba en bici, o sea, y que me dijeran, no vas a ver a tus amigos. Aparte, fui muy amiguero, soy muy amiguero. Entonces, yo creo que esa parte sí va a ser compleja. Va a ser un proceso largo de volver a que todo esto se empiece a engranar. Pero es muy padre también porque vamos otra vez a aprender a aprender. O sea, vamos a ver ahora cómo va a ser la educación, cómo va a ser la educación artística. O sea, se mueve todo. Los empleos, cómo van a ser los empleos ahora. Entonces, quienes tenemos, por ejemplo, esta ventaja,
¿no? De crear, de poder compartir tu producto por medio de esta base digital, pues tenemos una ventaja, pero va a haber gente que probablemente no, pero el ser humano tiene algo fabuloso, Catherine, tiene esta capacidad de adaptación. O sea, el ser humano en cualquier lugar que lo pongas, se va a adaptar. Entonces, nos adaptamos bajo las mejores condiciones y bajo las peores condiciones. Y algo que sí tiene el mexicano es eso. O sea, pones un mexicano en China y al mes está hablando chino, sin tomar clases de chino. O sea, pones un mexicano en donde lo pongas, pon un mexicano en Italia y al mes ya está hablando italiano y hablándole a toda la comunidad italiana. O sea, el ser humano tiene gran capacidad de adaptación, pero el mexicano tiene el triple de capacidad de adaptarse. O sea, con un entrenamiento de décadas. Ajá, aparte, somos un país que, contadores de historias. O sea, el de los camotes, yo creo que si salgo, ahorita me cuento una historia. O sea, somos contadores de historias, somos por naturaleza, tenemos mucho que decir, tenemos mucho, hasta en las peores condiciones. O sea, en este temblor que devastó a la Ciudad de México, se vio al mexicano, o sea, y sobre todo que se cuestionaba mucho a los jóvenes, o sea, los jóvenes dieron todo. Entonces, finalmente, también esta historia de ver una gran decadencia, pues tampoco, ¿no? O sea, creo que también sabemos salir adelante. Sí, cómo no, cómo no. Qué bonito, qué bonito. Y esta parte de que mencionas que el mexicano es contador de historias, pues está vinculado con tu trabajo, porque en esta narrativa de tu obra, pues también hay historias, hay diálogos. Platícanos un poquito de esta decisión de la figuración, o sea, pues tu trabajo está justo insertado en ese estilo y me imagino que cada cuadro tiene una historia, que claro que no está acompañada al cuadro, el cuadro debe de platicártela, ¿no? Fíjate que primero, pues fue un trabajo de muchos años, Catherine, de mucho esfuerzo, sobre todo de aislarme mucho para lograr conjuntar dos cosas. Primero, tener el discurso para poder decir algo y luego tener la técnica para poder que vaya de la mano lo que yo quería decir con la técnica. Entonces, fueron muchos años de trabajo, de poder lograr esas atmósferas, de poder lograr esas texturas, de poder controlar un poco, que hasta la fecha no lo controlo en su totalidad. Sigo teniendo muchos accidentes como cualquier ser humano, pero todo el tiempo pues fue encerrarme. Y algo que a mí me fue maravilloso fue que yo de chico me gustaba mucho el teatro callejero y el teatro como tal. Me gustaba, el circo me fascinaba. Entonces, cada vez que mis padres me llevaban al circo o me llevaban al teatro callejero, finalmente, o ver al mago, a mí eso me atrapaba, me volvía loco, me metía en un mundo. Entonces, yo quería recuperar un poco eso con mi obra, quería contar historias a partir de las escenas. Después ya de adolescente me toca esta etapa del cine. Tuve un gran maestro de fotografía en la universidad que realmente también me abrió un gran camino me hablaba mucho de cine, ¿no? Entonces, este maestro, Luis Royce, me platicaba mucho de cine y de repente eso te abre el panorama. Entonces, era un poco de decir, bueno, ¿cómo yo hago todo eso y cómo lo llevo yo a la pintura? ¿Cómo hago que un cuadro de repente parezca una escena cinematográfica y al final, pues, me llevó a la misma historia de la pintura, o sea, me llevó a la historia del arte. Y esta historia del arte,
donde finalmente, pues estas grandes escenas, por ejemplo, contadas como por Caravaggio, pues a mí me apasionaban. Entonces yo decía, bueno, cómo voy a retomar un poco eso? Pero ¿cómo lo voy a llevar? Pues con mis personajes, con mi iconografía, con lo que yo estoy viviendo en este tiempo, hasta con mi mismo Sí, país, con claro, México, ¿no? claro, claro. No, pues fabuloso. La solución va muy bien, Abraham, va maravillosa. Y ¿sabes algo que quiero destacar Sí, también? Abraham ha tenido participaciones en ferias muy importantes en el extranjero. Pues ahora con esto que está sucediendo, pues las ferias están como en stand-by. Me decías que ya hay las propuestas de las ferias virtuales o de las galerías virtuales. Mm, ¿Tú crees que el fenómeno de la comercialización de arte a través de esta plataforma, que es importantísima, se logre recuperar el 100%? no creo que se logre recuperar. Yo creo que va a seguir siendo una herramienta, o sea, va a ser un vehículo, o sea, un vehículo de transmitir. Pero el hecho de que tú transmitas no quiere decir que tienes el objeto físicamente. Siempre va a haber esta necesidad. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Mucha gente está comprando y se aventura, ¿no? Entonces está este vehículo de que te contacten por Instagram, pero cuando menos ves, ya el coleccionista está en tu casa o ya la galería te está pidiendo que le envíes a otro país Uh la -huh. obra. Entonces, es una especie a la vez azarosa, pero también muy padre porque de repente, pues es lógico, alguien de otro país quiere obra de otro lado. Entonces se empiezan a cruzar las cosas, se empieza a ver como un intercambio de mercancías y de repente, pues sí es un azar porque a veces tú ni conoces al galerista, no sabes nada, pero sabes que está en otro país y, y bueno, finalmente es una apuesta, lo que muchos artistas estamos teniendo en este momento cuando te hablan de otro lado y te dicen, ¿sabes qué? Mándame la obra o me Sí. interesa tu obra. Es apostar, pero finalmente es muy padre cuando tu trabajo puede ser observado por otros ojos, por otra mirada, con otro pensamiento y con otra idea. A mí, pues tuve mucho la fortuna de repente, por ejemplo, participar en ferias en Estados Unidos y tanto ferias en Europa, y era muy padre ver cómo mi trabajo era apreciado en otro país y con una mirada muy distinta a México, ¿no? Porque de alguna manera, pues en México, pues mucha gente conoce mucho mi trabajo y estar en otro país, pues es como ajeno, eres como algo nuevo. Hay una especie Sí, claro. de novedad, pero, pero como te decía, por ejemplo, presentarte, por ejemplo, dentro del circuito de Art Basel, pues estás ahí con todos. O sea, sobresalir es complicadísimo. Entonces finalmente tienes que hacer las cosas muy bien. Tienes que, de alguna, ganarte tu lugar. ¿Para qué? Para que tenga fuerza el trabajo, para que se vea. Y es algo de mis búsquedas, pues finalmente buscas como el impacto. Pero es algo, Catherine, que también se va dando con el proceso y con los años. Sí. O sea, tampoco no es algo que digas, hoy voy a hacer la gran obra y no. O sea, es algo No sucede que así. también que se va dando con el tiempo. O sea, es algo con... Y también hay cosas que logras hacer y que ya no las vuelves a hacer. O sea, que se dieron en ese momento y en ese momento explotaron, ¿no? Surgieron, ¿sí? Sí, claro. Y también el artista tiene que ser como muy fiel a sus, pues a sus procesos y a sus diálogos, porque finalmente el artista siempre está frente a un lienzo para hacer su mejor obra de arte en ese momento, ¿no? Cada vez que se enfrenta a esa inmensidad de blanco,
pues es la mejor que voy a hacer en este momento, ¿no? Pero, pero ahorita me llevaste a esa reflexión de, sí, cuando hay que estar al lado de otros 10,000 artistas, todos exactamente con esos mismos afanes de que su trabajo trascienda, que sea observado, que sea apreciado, que sea comprado, por supuesto. Entonces, así como, ay, caray, o sea, ¿cómo llegar a ese ritmo o a esa posibilidad de crear pues esos super knockouts, ¿no? O sea, qué complejo. Es muy complejo, pero también a veces es muy sano salirse. O sea, también dentro del proceso de creación, esta idea de repente hacer un lado todo eso y de repente reflexionar sobre tu obra y tener ese diálogo y ese knockout, pero con la misma obra, Sí, no con lo otro. sí. Y de repente ya lo otro se va a dar de manera natural. O sea, los otros rounds se van a dar de manera natural. Vienen por añadidura. El primer round, el primer round es tú con la obra. O sea, porque pues tu primer juez eres tú mismo. Y a veces tú sabes, a veces cuando la obra no jala y dices, no. O sea, lo digo mucho, es como cuando a veces te manchas la camisa blanca, nadie ve la mancha más que tú y tú te Sí. sientes incómodo con la mancha. Y a veces así pasa con el cuadro, ¿no? Te dicen, es que te quedó increíble y tú dices, no hay algo que... Pero a veces, Caterina, es bueno que las cosas no salgan, porque cuando no salen las cosas es cuando empiezas a tener esa búsqueda. Cuando te sientes totalmente satisfecho, Sí, dejas, claro. paras. Entonces, esta misma insatisfacción es la que te lleva todo el tiempo a crear. Te lleva el que las cosas no se sientan bien, te llevan a crear. Lo veo yo con mis alumnos y de repente están armando su pieza y, y se frustran. Y les digo, esa frustración es Sí. parte de esto. O sea, va a ser muy peligroso lo que voy a decir ahorita, Venga. pero este, cuando haces arte, estás condenado a la frustración. Sí. Es parte de. Entonces, no es ajeno. Entonces, eso yo veo y veo a mis alumnos que muchos se desgarran y, y, y a veces te acuerdas cuando tú pasaste por esos momentos y que tú estabas en esas mismas condiciones y que a veces también las sigues estando. Tampoco no es ajeno de que dices, ojalá que siempre me esté frustrando, ¿no? Ojalá que siempre esté ahí peleándome con la obra, o que nunca diga, ay, wow. Porque muchas veces cuando ya todo sale, pues a veces te tiras a la Sí, maca, claro. Y ese es el peor lugar. Sí. ¿no? Entonces, empiezas a vender bien, te acepta bien el mercado del arte y de repente viene una caída como de la obra, ¿no? Entonces, y también hay mucha, ¿cómo te diré? Hay mucho misticismo a partir de lo que es ser artista, pero también se mitifica mucho, ¿no? Entonces, de repente tú ves la vida de los artistas y ves artistas que se desgarraron, ¿no? Que sufrieron, que les fue horriblemente. Tragicomedias de la vida, sí. Trágico, sí, ¿no? Y lloraron sangre y les salía sangre por... No. Y ves, también hay historia de artistas que vivieron increíblemente, haciendo las cosas muy bien. Entonces, yo creo que finalmente eso la vida te lo va sorteando. Hay gente que sí tiene la necesidad de enterrarse todos los cuchillos para que la obra ahí, y hay gente que no, hay gente que busca otras cuestiones como
pues más contemplativas, pero finalmente eso ya son caminos como muy, muy personales, ya tienen que ver con la personalidad de cada artista. Yo creo que ni uno ni otro es mejor, pero hay ciertas cositas o ciertos saborcitos, cuando ves la vida de Caravaggio, hay ciertos saborcitos que dices, me atrae eso, ¿no? Ahí que todo lo que vivió y todo lo que pasó. Pero de repente ves a otros artistas como Tiziano, que envejecieron siendo grandes, desde el inicio estuvieron muy bien y hasta el final acabaron muy bien y son yo creo que de los mejores artistas del mundo. Entonces, finalmente tiene que ver con temperamentos y con Sí, por personalidad. supuesto. Por eso esa diversidad de creación. Y justo en este momento es como muy oportuno preguntarte cuál será la recomendación que les puedas hacer a tus colegas, a los otros artistas, de sortear esta situación. Pues yo creo que finalmente que no paren de crear. Ahorita es un muy buen momento de aislarse, de repensarse, de hacer las cosas. O sea, yo creo que es un momento muy crucial, ¿no? Recordemos que casi las grandes obras maestras o finalmente, pues bueno, lo podemos ver, las vanguardias vienen de Primera, Segunda Guerra Mundial. O sea, se ha hecho un muy buen arte a partir de grandes crisis. La otra cosa, si los temas que a veces cuestan tanto para los artistas, de repente veo artistas que son muy buenos, pero con muy malos temas. Y a veces veo artistas que ejecutando son muy malos, pero con unas grandes ideas. Entonces, yo creo que ahorita hay grandes temas y hay gran espacio para reflexionar y para pintar. Yo creo que lo que yo les recomendaría es que no pararan de crear, que se esforcen, o sea, a pesar de las condiciones, que se siga trabajando, que se siga reflexionando y finalmente el éxito es una consecuencia del trabajo. El que te consolides como artista es una consecuencia de un trabajo de muchos años, no es algo que se hace de un día para otro. Entonces, en el arte vale la pena esperar, porque las satisfacciones que te trae la obra personales son grandísimas, ¿no? Mira, es más, el mismo arte hace que nosotros estemos aquí, tú estando en Guadalajara, yo estando en México, con pensamientos distintos, charlando sobre el arte. O sea, el arte tiene esa capacidad de unir a las personas. Entonces, yo lo que les recomiendo es que el arte lo que va a hacer es que nos une a las personas. Es más, a la misma comunidad artística. Es muy padre cuando se unen para generar proyectos. Por eso a mí me encanta dar clases, a mí me encanta ser maestro, porque finalmente me une con el otro. Esta idea de yo aislarme, pero también de de regresar a salir y compartir con el otro. Entonces, yo les recomiendo que trabajen, que compartan su trabajo con el otro, que se acerquen al otro, que el pedir opiniones es súper valioso. Generar una comunidad artística y sobre todo en este país es valiosísimo. O sea, yo creo que, pero a veces siempre está el temor de preguntar, ¿no? Porque qué tal si me acerco y no me dice, qué tal si, ¿no? Finalmente uno no pierde nada en acercarse al otro y preguntar, y, oye, ¿cómo fue tu camino? Abraham, ¿cómo fue tu camino? Con qué obstáculos te encontraste para llegar a donde estás, ¿no? Y bueno, vas a contar tu experiencia, esa va a ser la tuya, pero la que va a vivir él, pues va a ser completamente otra. O sea, los artistas por ejemplo, los artistas que vienen de universidades y que se están graduando y que terminaron en este momento. Ya sé. Welcome to the jungle. O sea, sí, o sea, ¿no? Por ahí me decía un galerista, me dice, mira, Abraham, al menos los sacerdotes van de la mano de Dios, pero ustedes, ¿de dónde se agarran? ¿No? ¿De dónde van agarrados? ¿No? Entonces,
Pues finalmente uno se sostiene de uno mismo y bueno, a mí me sostiene mi familia, me sostiene mi esposa, me sostienen mis hijos, el verlos sonreír. Han sido, han sido grandes puentes para crear, para hacer, para generar motivos. O sea, a mí en este momento mi familia me ha ayudado muchísimo el estar con mis hijos, el verlos, el que ver que se suben al estudio y ya tiraron todo y que tengo que esconder los cuadros para que no los rayen, porque en algún momento una de mis hijas ya lo hizo. Una Entonces, pequeña intervención. es padrísimo. Ajá, exactamente. Entonces, es padrísimo, pues también tener esa otra parte, esos otros motivos. Entonces, yo creo que ahorita también la familia es fundamental para el proceso de creación. Claro, claro, claro. Qué bonito, Abraham. Y platícanos un poquito sobre las recomendaciones que pudieras darle al coleccionista. Pues mira, yo creo que es un gran momento de coleccionar, es un gran momento de apoyar a los artistas. Los artistas necesitan de un coleccionismo para que esto finalmente siga caminando, para que la máquina avance, para que la máquina necesita gasolina, necesita combustible. Y si ahorita los coleccionistas pueden apoyar y van a apoyar en un gran momento donde finalmente todos necesitamos de todos. La pandemia ha sido un momento que nos ha aislado, un momento que nos ha encerrado. La literatura, la música, el cine, ahorita se ha consumido muchísimo. ¿Por qué? Porque nos ha dado ese momento de mentalmente viajar. O sea, si nos encerraron físicamente, pero mentalmente el arte nos hace viajar. Agarras un libro y te pones a leer y te vas. Ves un cuadro y te vas. Ves una película. Entonces, todo eso necesita de ese motor que lo puede dar el coleccionismo, el apoyo que dan los coleccionistas para que el artista siga produciendo. Pues finalmente quienes tengan esa cercanía con el artista para apoyar, pues se me hace genial. Y aparte, genial porque también ellos están llenando su patrimonio, que ese patrimonio pues al rato va a avanzar más y va a subir más. O sea, yo creo que yo creo que es un muy buen momento de comprar arte y arte, te puedo decir, a todos los niveles. Hay chicos ahorita que están haciendo grandes cosas y que están en unos precios que dices, o sea, cualquier coleccionista lo puede agarrar y también en todos los sentidos. O sea, creo que es un muy buen momento para comprar arte, para coleccionar arte. Y yo lo que les recomendaría es que se acerquen a los artistas, que se acerquen a las galerías y que finalmente surja ese vínculo, porque tanto las galerías como los coleccionistas, tanto los mediadores son muy importantes. O sea, yo respeto mucho a mis coleccionistas, respeto mucho a mis galeristas, respeto mucho a la gente que apoya la cultura y que finalmente, por ejemplo, ahorita, Catherine, es valiosísimo lo que tú estás haciendo porque nos estás dando un espacio de voz. ¿Qué pensamos? Entonces, ese espacio de voz es donde el coleccionista se acerca y te dice, va, ya entendí, ya sé por dónde. O sea, a mí apenas me habló uno de mis coleccionistas y me dice, Abraham, vi el video y entendí más tu Qué trabajo. bonito. Entonces, es súper padre. Entonces, el coleccionista está en un muy buen momento es más, si no lo es, ¿por qué? Porque también está surgiendo un nuevo coleccionismo. O sea, hay muchos jóvenes que también ya están empezando a comprar. Entonces, esto se me hace fabuloso. O sea, que surjan también nuevos núcleos de generar colecciones y finalmente también nuevos vínculos culturales que al país, a México, México es un país con mucha cultura, pero que finalmente también necesita ese apoyo para que esa cultura Claro, siga. claro, claro. Sin duda, los coleccionistas están pues atentos a lo que está sucediendo
en las propuestas de los artistas. Y aquí lo que más me interesa, Abraham, es que el coleccionista se involucre a tal nivel con la creación del artista que sea un impulsor por colecciones. Ahorita tenemos como el proyecto pues no desmembrado, sino con hermosas piezas individuales de cada artista. El siguiente paso es justo que este motor o esta suma de fuerza impulse de manera estratégica pues, a los grandes artistas jóvenes de mediana trayectoria de este país. Y que nos vayamos al extranjero también a impulsar y que conozcan todo el trabajo de los artistas mexicanos. Tú que has estado en ferias internacionales, modestia aparte, cuéntanos, ¿cómo está la cosa? ¿Está medio rudona o así? No, mira, te voy a platicar. Yo venía ya de una experiencia de hacer ferias con galerías. Actualmente tengo un proyecto con un amigo y que fue una iniciativa como muy propia, ¿no? Decidimos lanzarnos a hacer nuestra primera feria internacional y mi amigo me decía, oye, Abraham, ¿qué puede pasar? Y yo decía, pues puede pasar todo. Exactamente. ¿No? Y si, me dice, ¿y qué sí puede pasar? Que si no lo haces, que te pudiste haber quedado con las ganas de que dices, chin, lo hubiera hecho y a lo mejor hubiera pasado algo. ¿Qué pasó? Que lo hizo, entramos con el pie derecho, todos, porque somos todo un grupo ahí que estamos y de artistas que también le quisieron entrar al proyecto. Y de repente, cuando menos ves, pues llegan un grupo de mexicanos a Lisboa, donde pues nadie iba. Fuimos la única galería mexicana que o sea, fuimos los únicos artistas mexicanos que se presentaron en Lisboa. Tuvimos muy buena aceptación y de repente, pues es un regalote, ¿no? Porque pues de ahí saltamos a Madrid y de repente, pues ya el circuito se empezó a ampliar, los proyectos empezaron a crecer y bueno, de ahí viene Barcelona, vienen otras cosas, pero finalmente fue el hecho de atreverse, de decir, me voy a atrever a hacer y como tú dices también, pues jalar los recursos de que alguien te apoye y te diga, vas, porque bueno, también puedes tener las ganas y decir, bueno, yo mañana quiero estar en Alemania, pero... Ya sé, la vueltita. Pero ¿cómo le hago, no? Padrísimo. Es necesario que alguien crea en ti. O sea, y sentir que el artista, que hay una persona que cree en él, al final te levanta, te motiva para seguir trabajando. O sea, de repente en la última feria en Madrid y de repente ver las notas que se dieron sobre mi trabajo y ver que se dan notas y que es bien aceptado el trabajo y que se habla de mi trabajo, pues eso es muy padre y finalmente es un trabajo muy amplio para toda la gente que está dentro del proyecto. O sea, Herbitz, como finalmente su director lo dice, Gerardo Susila, es un proyecto del corazón, o sea, es un proyecto de amigos que se hizo con mucho corazón y finalmente de apoyarnos como artista en España. Entonces, yo creo que es atreverse, es este lío. A mí sí me empujó un poco porque yo ya había trabajado con otras galerías y había estado en otros países. Entonces, ya no me daba tanto miedo Entonces, yo un poco fue contagiar vamos a salir, vamos a aventar a hacer cosas afuera. O sea, vámonos y a ver qué pasa. ¿Qué va a pasar? Que a lo mejor no vendes, pero ganaste también, Caterina. ¿Por qué? Porque ya te vio mucha gente. O sea, te digo, ya con las redes sociales, a mí me decían, Abraham, órale, mucha gente en Instagram ya se acercó por medio de esto, por medio de que expusimos en la feria en otro país. Bueno, no hubiese pasado eso si te hubieras quedado en casa viendo a ver qué pasa. Exactamente. La otra cosa, también a veces nosotros estamos esperando que lleguen y nos digan, wow, eres
y a veces no va a pasar. También uno tiene que generar las propuestas para poder Sí, salir. claro, claro, claro. Pues como bien dices, es un trabajo de amigos, de colaboración, de confianza, de impulso. Sin duda este ecosistema de creadores, instituciones, galeros, representantes, ferias, se soportan y lo más bonito es esto, ¿no? Como los individuos convergen cuando los fines son de impulsar el trabajo de los artistas mexicanos, de impulsar la cultura mexicana, que se vea aquí, que es México a través del arte de sus creadores. Bueno, a mí eso es lo que más me mueve, la verdad, para mí es algo muy, muy satisfactorio. Y eso es algo así como, pues, al lado, por eso te preguntaba que qué tal había estado el round, ¿no? Porque, francamente, observando el trabajo de otros creadores de otras latitudes, pues los mexicanos, pues me parece que van bastante chonchitos, ¿no? A las ferias. Pues sí, yo creo que, mira, lo poco que se va de muy buena calidad. Pero sí quisieras que fueran más, ¿no? O sea, de repente ves que de Italia van 20 galerías, de Nueva York van 35, o sea, y de repente dices, pues estaría increíble que México también ya tuviera esa suma de Claro. 10 galerías en una feria, o sea, aparte, finalmente hay discurso y hay espacio para Sí, todos. claro. En gustos hay una diversidad tan enorme como en propuestas. Sí. Claro, claro, o sea, vamos, o sea, ahora sí que vamos, o sea, lo que nos hace falta es eso, Bien, salir. bien, pues para allá vamos entonces. Abraham, se nos está acabando el tiempo. Quiero pedirles que si tienen alguna pregunta para Abraham, nuestro invitadazo de esta noche. Muchas gracias, Abraham. Qué buena ha estado la charla. No, Pues es el buenísimo. momento de presentar la pregunta, ya sea aquí en la ventanita de los comentarios o en el cuadrito con el signo de interrogación. Y bueno, pues ha sido súper grata esta plática. Nos salió bien, Abraham, no salió bien. Sí, bien. Por ahí saludos Ay, a todo sí, muchos mundo, saludos. mi prima Déjame. Paola, mis alumnos Roberto, mucha gente que me ha estado, ahorita por este medio ha estado saludando, les Sí, mando saludos a sí, todos, toda esa sí gente, los has podido toda leer. esa gente que, ahorita he estado leyendo, de repente es difícil estarse concentrando entre la palabra y lo que me preguntas y todo, pero sí he estado, les mando muchos saludos a todos, todo mi cariño a, a todas las personas que están presentes, a quienes están escribiendo y bueno, todo mi amor. Qué lindo, muchas gracias que nos acompañaron. Esta es una entrevista dentro de la serie Arte en tiempos de COVID de Manifesto. Manifesto es una empresa que está radicada en la ciudad de Guadalajara. Su objetivo es impulsar la creación plástica a través del coleccionismo profesional y pues Abraham, el próximo año tenemos un proyectito que se está cocinando, por aquí también estaba Paulina, que también está dentro del proyecto, qué gusto. Muchas felicitaciones y muchos saludos y abrazos te están mandando, Abraham. Sí, ya vi todo, a todas esas personas, ¿no? Para mí pues finalmente aprecio mucho, ¿no? Que las personas se acerquen, que finalmente estén, porque es todo un grupo de personas que siempre va conmigo jalando para todos lados, eso siempre lo he dicho. O sea, sí, yo genero pintura, pero siempre hay todo un equipo de trabajo que está ahí, mucha gente también que está ahí apoyándome, es importantísimo. Quiero agradecer Gracias. a Manifesto por esta oportunidad, por darme un espacio, por darme voz, finalmente por seguir apoyando, ¿no? Finalmente Manifesto, pues toda A mi ti, gratitud, toda mi mil gratitud, que estés gracias. muy bien. Gracias por Pues compartirnos. les digo Gracias a por los jóvenes, compartirnos, Abraham. exactamente, cuídense Que esté muy mucho, bien. nos Gracias. vemos, Bonita noche. hasta luego, Muchas gracias. Qué gusto, Roberto, igualmente, que nos chao. acompañaste. Buenas noches. Bye.
Buenas noches. Bye.